Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy traigo un tema a la mesa un poquito delicado, un poquito más fuerte, pero muy, muy necesario para que todos lo tengamos presente y sobre todo consciente, que es la situación actual que viven los animales a causa de los humanos. Entonces, tengo por aquí algunas cifras que son muy importantes también destacar y el por qué preocuparse tanto por estos temas. Yo creo que viviendo en México es imposible no tocarlos y que todos deberíamos de ser muy conscientes, ya que desgraciadamente nuestro país es el número 1 de Latinoamérica en maltrato, crueldad y abandono. Es también en donde existe mayor cantidad tanto de perros como gatos callejeros. Entonces esto sin duda es algo que nos debe preocupar y ocupar a todos. Según el INEGI, se estima que existen más de 23 millones de perros y gatos en México, de los cuales el 70% de ellos viven en la calle. Es una cifra altísima. Otra cifra de Anima Naturales es que 7 de cada 10 animales domésticos, es decir, que sí tienen hogar, sufren maltrato de alguna forma. Entonces, estas cifras pues son bastante alarmantes y por eso es de mi interés traer este tema hoy para ustedes, porque tenemos que ser un poquito más empáticos y menos sensibles a este tipo de temas, porque el decir, ay, qué feo, no quiero hablar de eso, no me gusta ver eso, no me gusta ver imágenes, no me gusta enterarme de esas cosas, es tanto como ser, pues sí, cómplice, porque de alguna manera la forma en que podemos ayudar es justamente estando informados, actualizados y poniendo nuestro granito de arena para evitarlo o para poder cambiar las cosas. Entonces, hablando de que en México se vive esta terrible situación, quiero platicarles un poquito de esto. En el tema de maltrato existen varias vertientes. Está obviamente un maltrato físico, que es lesiones, golpes, castigos, tortura o muerte, obviamente, pero también está el emocional, que va más psicológico, en donde se violan más sus derechos y sus libertades, y puede haber también gritos, regaños, aislamiento prolongado, castigos, etc. Y bueno, hablando de las libertades de los animales, también me gustaría mucho que ustedes las conozcan. Hemos hecho varios posts al respecto, pero bueno, ellos tienen todo el derecho, al igual que nosotros, número 1, de alimentación e hidratación, ser libres de hambre y sed. 2, tener un ambiente apropiado, libre de molestias físicas y térmicas. 3, el bienestar emocional, libres de temor, estrés y angustia. 4, gozar de una buena salud, libre de dolor y de enfermedad. Y 5, libertad de expresión, de poder manifestar su comportamiento natural o normal según su especie. Entonces, el emocional está hablando también de dañar cualquier tipo de estos derechos y libertades. También está el maltrato colectivo, en el que se participa de forma justamente colectiva, como cuando asisten a espectáculos con animales que están pues en cautiverio, obviamente, como es, no sé, corridas de toros, asistir a delfinarios, a ver acuarios o lugares donde tienen orcas
o también tomarse fotos con animales silvestres o acudir a espectáculos de caballos, etcétera. Entonces, este tipo de formas en las que se hacen en grupo es llamado colectivo y por supuesto aquí se incluyen también los mataderos. Otro tipo de maltrato, desgraciadamente, es la zoofilia, en la que los animales domésticos y silvestres sufren algún tipo de violencia o abuso sexual. Y bueno, por último está el de humanización. Este es muy especial porque está justo en el límite de lo sano y de lo que ya no es tan sano que nosotros hagamos con nuestros animalitos de compañía. Es muy necesario hacer una diferencia entre humanizar y humanidad. Nosotros, al ser humanos, tenemos que mostrar humanidad con las demás especies, eso está muy claro, y la humanidad es justamente tener un animalito en buenas condiciones, que sea nuestro compañero, consentirlo, apapacharlo, cuidarlo, eso está increíble. En el momento en que humanizamos, ya estamos pasándonos al lugar de maltrato. ¿Qué es humanizar? Es privarlos de su naturaleza y de su libertad. Cuando nosotros proyectamos todas nuestras situaciones como si realmente fueran nuestros hijos humanos y los queremos vestir a la fuerza, disfrazar, hacerles fiestas de cumpleaños como si fuera una fiesta de niño, traerlos en carriola cuando no es necesario, el hablarles como si nos entendieran y enojarnos si desobedecen como si ellos estuvieran haciéndolo a propósito, como si fueran berrinchudos, en fin, como si fuera un humano. Nos ha tocado incluso ver casos en los que un animalito no puede ni siquiera tocar la calle sin sus botitas, ¿no? O que al hacer sus necesidades a fuerza la persona le quiere limpiar después con toallitas de bebé. Ese tipo de cosas, desgraciadamente, es maltrato. Cuando lo vemos sobre todo en especies pequeñitas que los quieren traer todo el tiempo en la bolsa o cargados, e incluso les pueden deformar la columna vertebral por esa posición. Existen también pues este tipo de mochilas en donde metemos a los animalitos y ellos van en especie como sentados, como si fueran bebés. Esto también lesiona su columna y sus articulaciones. Entonces, hablar de humanización es hablar de muchísimas cosas y hay, por eso les digo, una línea muy delgada entre la humanidad y la humanización. Y no porque los consintamos estamos humanizando, al contrario, pero este tipo de cosas como las que les acabo de decir hay que tener muchísimo cuidado porque es fácil de repente olvidar que son otra especie. Ellos no son humanos, ellos no ven la vida como nosotros, tienen otro tipo de aprendizaje y otro tipo de forma de disfrutar la vida, sus sentidos incluso funcionan de otra manera, entonces no podemos olvidar esto. Hablar de maltrato es más allá de lo que es el daño obvio, ¿no? Que ya mencionamos, el físico y el emocional o el peor, el colectivo. Yo creo que hay que ser muy conscientes que el simplemente no tenerlos en buenas condiciones de salud o no brindarles el espacio que necesitan de libertad o de recreación, el privarlos de la alimentación y de sus primeras necesidades, eso ya es maltrato en sí. Nosotros estamos siempre muy pendientes de las cosas que la sociedad está haciendo, pues porque cada vez justamente somos más personas las que nos preocupamos por estos temas y que queremos tanto a nuestros animalitos, nuestros compañeros, que estamos atentos de todas las noticias que desgraciadamente hay que ver, de casos de delincuentes que realmente están proyectando y sacando sus frustraciones a través de los animales y pues los lastiman, los torturan o los asesinan y pues es muy triste obviamente ver estas noticias, pero también es necesario porque es indignante que no se haga nada al respecto. Hubo una marcha que es la marcha anual por los derechos de los animales, fue hace poquito en junio, en la que pues nosotros también asistimos, seguramente ustedes ahí también pudieron ver y pues este tipo de cosas siempre son un granito de arena. Entonces yo les quiero recordar qué fue lo que se pidió
en esta marcha que tuvimos ciudadana y que se hace cada año. Se pidió que se apruebe la modificación al artículo 73 en el siguiente periodo legislativo del Senado con el objetivo de crear una mejor ley de protección de bienestar animal, ya que las que hay ahorita no son justas ni suficientes. También se pidió que se legisle la reforma constitucional al artículo 4 para modificar el estatus jurídico de los animales y estos sean reconocidos como lo que son, seres sintientes, lo cual el presidente también actual se comprometió a reformar. Otro punto que se pidió fue que se detengan las matanzas en los antirrábicos para convertirlos en centros reales de rehabilitación, esterilización y adopción. Detener la violencia general contra los animales en los espectáculos, que ya comentamos, corridas de toros, peleas de gallos o perros, en mercados que utilizan para vender animales, ya sea para santería o animales exóticos, en los criaderos, por supuesto, o los que trafican especies y fauna silvestre, zoológicos y regulación y protección de los animales en los rastros, que es todo un tema también. Exigir leyes más fuertes con penas o sentencias más severas para castigar el maltrato animal en el Código Penal a quien maltrate, torture, viole o asesine un animal. Que se tipifique el delito de maltrato animal en toda la República, especialmente en los pocos estados que aún no cuentan con ningún tipo de ley de protección animal, como algunos son Chiapas y Oaxaca. El cierre definitivo del mercado de Sonora y cualquier otro lugar similar que practique y normalice la crueldad animal, teniéndolos hacinados, sufriendo abuso, maltrato y vendiéndolos para dolorosos y crueles rituales. También prohibir la venta de animales de compañía y la existencia de criaderos sin leyes y sin regulación y fomentar más campañas de esterilización y adopción y que el Congreso pueda y deba legislar en temas de bienestar animal, que los animales exóticos y silvestres sean prohibidos como mascotas, que se prohíba la venta de fauna silvestre, así como la atracción y explotación animal en animales como caballos, burros y mulas, prohibir también los espectáculos con animales en cautiverio y secuestrados, porque esa es la verdad, y exigir un alto a la explotación animal de cualquier tipo. Sobre todo, exigir a los legisladores que se deban a la ciudadanía y dejar de atender intereses propios y de los grupos taurinos, galleros, criaderos, rastros y mataderos, zoológicos, vendedores de fauna silvestre e incluso del crimen organizado para poder legislar a favor de los derechos humanos y de los animales, recordando que pues este es su deber y su obligación. Esto es un tema que nos compete a todos y que creo que también es muy importante que no lo dejemos a la deriva y que no porque nuestros perritos o gatitos sean felices y amados significa que así es la realidad de los animales y pues ese amor que les tenemos a ellos y por ese honor debemos de ver que para todos los animales pues sean también las mismas condiciones. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Pues bueno, obviamente ayudando a los que están en la calle, esterilizando, denunciando actos de maltrato, que es un tema también muy extenso porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces sabemos que el vecino hace esto o que en tal lugar hacen esto, tal estética hace esto, pero ¿cómo lo podemos denunciar? Entonces les quiero hacer después un episodio especial justamente de cómo se debe de hacer esto para poder realmente pues encontrar en pues las leyes y en todos los lugares que se supone que se dedican a ver por el bienestar animal esta ayuda y que realmente puedan sacarlos de allí y que podamos cambiar su vida. También es importante el no comprar animales ni domésticos, pero mucho menos silvestres. Y también evitar tener como mascotas aves, hurones, conejos, chinchillas, reptiles, arácnidos y todos estos animales que no deben de estar en un departamento ni en una casa, sino en su hábitat. Y bueno, por último, también el poder tener una dieta y una vestimenta consciente. Este también es todo un tema, ya después lo podemos desarrollar, pero estas cosas que acabo de mencionar sí están en nuestras manos y lo podemos hacer y lo debemos hacer y en verdad haría un
cambio totalmente radical. Les quiero mencionar algunas de las cosas que pusimos en un post nosotros justamente después de esta marcha, de cómo poder ayudar desde tus posibilidades, porque es importante hacer lo que está en nuestras manos, ya que cualquier acción por pequeña suma. 1. Adoptando y esterilizando. Dejando de comprar animales. Denunciando actos de maltrato y crueldad animal. Dejando de consumir carne de animales, al menos en la medida de lo posible, para así dejar de fomentar rastros y mataderos. Utilizando productos sintéticos en lugar de piel y de esta manera también apoyar a marcas que se dedican a esto. No asistiendo ni apoyando espectáculos con animales de ningún tipo, evitando tomarte fotos con ellos en lugares turísticos, denunciando a las personas o lugares donde ejerzan o permitan el maltrato en sus servicios, cualquier veterinaria, estética, guardería, los mismos paseadores, etc. Tratando bien, por supuesto, y respetando a los animales de la calle, brindándoles, si puedes, agua, alimento o refugio, procurando, cuidando y tratando con amor y respeto a tus propios animalitos en casa, cuidando que sus libertades sean cumplidas y que estén libres de cualquier tipo de maltrato, golpe, castigo, ya sea por falta de información o educación, firmando, compartiendo y participando en cualquier iniciativa a favor de los animales, por pequeña que sea o parezca, obviamente escuchando este tipo de podcast y yendo y sumando en este tipo de lugares preocupados por el bienestar animal y sobre todo con el ejemplo, enseñando esto a tus hijos y a los niños porque nosotros somos su voz y ellos tienen el mismo derecho que nosotros a tener una vida libre de maltrato y sufrimiento. Entonces, este tipo de cosas pues son muy importantes recordarlas y no olvidar que toda acción en donde quiera que se haga, si se está haciendo con esta intención, hace un efecto dominó y sirve y suma. Si están interesados también en adentrarse un poquito más en estos temas, lo cual pues yo les recomiendo mucho, entiendo y comparto la idea de que no nos gusta ver sufrimiento ni cosas tristes, pero el taparnos los ojos es permitir que este tipo de personas que no lo hacen sigan haciendo este tipo de cosas. Entonces, entre mejor informados estemos, es más fácil que ellos dejen de sufrir por estas cosas. Existen muchísimos documentales, pueden buscar en Netflix o los documentales de PETA para que puedan saber el impacto que tiene el no utilizar cosas de piel y todo lo que podamos hacer a favor del medio ambiente. Ahí mismo en Netflix está un documental que se llama Blackfish, que habla de cómo es la vida de las orcas y los delfines en este tipo de lugares como SeaWorld y todos los acuarios. Y bueno, hay un documental que particularmente a nosotros nos transformó muchísimo, que es un activista que se llama Gary Jurovsky. Actualmente me parece que ya está retirado de las redes, pero tiene un documental, tiene varios, y se dedicó a dar muchísimas conferencias en escuelas y en lugares de gente jóvenes y niños para poder sembrar esta semilla. Y tiene uno especial de lo que sucede dentro de los rastros. Obviamente es fuerte, pero es necesario. Si tú comes carne, tienes que verlo porque tienes que saber pues de dónde viene y qué se hace. Entonces yo creo que sí tenemos que tener esta cultura de informarnos, porque también pues para nosotros es muy fácil tomar una decisión desde la desinformación, pero una vez que tienes la información, entonces ya esa decisión cambia automáticamente. No es justo que nosotros pues utilicemos a los animales como fuentes de diversión o de entretenimiento cuando ellos están sufriendo porque los alejan de su familia, porque les quitan a sus bebés, porque los tienen secuestrados o los tienen para ser producto de consumo. Entonces, ese tipo de cosas también es muy, muy importante que las sepamos. Y bueno, también no podemos olvidar que este tipo de maltrato que se hace a los animales es una cadena de abuso y violencia que empieza en casa y que muchas veces empieza en los adultos, que
hacen que los niños estén viendo todo el tiempo este tipo de cosas, este tipo de espectáculos, que estén comiendo estas cosas, que entre ellos mismos vean violencia o que sean violentos con su pareja o con los niños, con los viejitos, por ende con los animales de la casa. Entonces, ahí es donde si ustedes buscan cualquier documental sobre violencia y los asesinos y sociópatas, así inician, porque en su familia y en sus casas ellos recibían este maltrato y a su vez ellos después se fueron y siempre inician con los animales. Entonces los niños aprenden del ejemplo y sobre todo de la imitación. Ellos conocerán el mundo que tú les muestres y estamos hablando de niños y también de animales. Entonces, para mí era muy importante también tocar este tema y seguirlo haciendo de manera más informada para que todos tengamos este poder de cambiar y poner un poquito nuestro granito de arena para mejorar las vidas de los animales, porque en verdad ellos no se merecen otra cosa. Y me gustaría mucho despedirme con una frase que a mí me encanta. Bueno, son dos. Una es de Alice Walker, que dice: los animales en el mundo existen por sus propias razones. No fueron creados ni hechos para el ser humano, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. Entonces, esa es una frase que me encanta. Y otra de Gandhi que dice: la grandeza de una nación y su progreso pueden ser juzgados por la forma en que tratan a los animales. Entonces, yo creo que si todos logramos tener esta empatía y encontrar este punto de encuentro en el que simplemente por ser seres sintientes y que tienen incluso la misma inteligencia que los niños, especies como los cerdos y delfines, y que saben exactamente qué es lo que está pasando, simplemente porque tienen la capacidad de sufrir, ya por eso son nuestro prójimo y debemos de tratarlos con esa igualdad y con ese respeto. Entonces me despido con una frase que me encanta, que es: respetar a los animales es una obligación, pero amarlos y entenderlos es un privilegio. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, que haya sido de mucha información y que seamos un poquito más conscientes, más empáticos y sobre todo más humanos. Nos vemos en el próximo episodio.